Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional. Te invitamos a ser parte de nuestros servicios generales. Domingos, 9 a.m., 12 horas y 17 horas. Miércoles, 19:30 horas y viernes, desde las 20 horas, por radio, televisión y medios digitales. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl y nuestras redes sociales como CCINT Chile. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos. El llamado que Dios nos hace es a ser santos en cualquier lugar, en cualquier parte donde se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí debe de haber santidad y santos. Te invitamos a ser parte de los servicios presenciales del Centro Cristiano Internacional los días domingos en los horarios 9 a.m., 12 horas o 17 horas. Y miércoles, desde las 19:30 horas. Carlos Fernández Concha, 260, a pasos del metro Rodrigo de Araya. Para más información, comunícate al 22-581-2020 o al número de WhatsApp más 569-6393-8057. Somos el Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Porque queremos estar en todas contigo, te invitamos a sintonizar nuestro canal de televisión digital por señal abierta. La actualidad, conversación, entretención y tu crecimiento espiritual son parte de nuestro ADN. Nos vemos en el 15.3, Nuevos Comienzos Televisión, donde tu historia comienza. Inicia Radio. Escucha, disfruta, llénate. Si eres uno de los que gozan el deporte y lo vives con el máximo de tu pasión, este es un programa para ti. Porque desde ahora en adelante comienza el juego, La Tribuna, de Inicia Deportes. Con un completo grupo de periodistas y reporteros que te cuentan todo lo que necesitas saber del deporte. Dentro del campo están los jugadores, pero fuera de la cancha está La Tribuna. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 4 minutos y arrancamos la semana en Inicia Radio en el 90.1 FM acá en Santiago y 14 emisoras a lo largo y ancho de casi todo nuestro país, entre Antofagasta y Punta Arenas. Arrancamos a esta hora, como siempre, su programa deportivo La Tribuna, un programa que cuenta con el patrocinio del diario elagora.net y el auspicio del restaurante Fuente Las Tarrias. Día lunes, día de don Sergio Antonio Jerez, con harto material, como corresponde a todo día lunes, después de una fecha que nos dejan situaciones polémicas, partidos interesantes, partidos malos, jugadores destacados, de los otros, expulsiones, todo aquello. ¿Cómo estás, Sergio? Harta polémica. Harta polémica arbitral, ¿eh? Qué curioso. Es que hace rato que se está produciendo este fenómeno de los arbitrajes. Lo hemos dicho en el Ágora, en repetida, en casi todos los partidos hay injerencia arbitral que favorece o perjudica a algún equipo y que lamentablemente está manchando lo que es un torneo donde se supone que tiene que campeonar el más mejor. El más mejor, como diría el gran Leonel Sánchez. ¿Sabes tú qué? Mira, aquí hay varias hipótesis con respecto de la mala calidad del arbitraje chileno. Porque el mejor árbitro chileno en este momento para mí es malo, que se llama Piero Massa. No. Considerado el número uno, pero claro, porque pero él no lo es que manda... sea el mejor. No, es que me refiero en términos de ranking. Él que está yendo a copas internacionales, nos representa en Copa Libertadores. Sí, tiene buenos padrinos. Dirigió un partido hace un par de años entre Italia y Argentina. Los dos campeones, uno de Europa y otro de Sudamérica. Los jugaron en Europa. Claro, los jugaron en Europa, hicieron un partido simbólico,
a lo mejor la FIFA en un par de años más lo va a colocar como partido oficial, pero en ese momento, y eligieron a Piero Massa. Uno dice, ¿es el mejor? No, po. Pero arbitró bien, fíjate, ese partido. Sí, curiosamente. Partido amistoso. Pero, claro. Primero, era un partido amistoso. Segundo, los dos equipos, los jugadores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se diría? ¿Fair play? No, ellos colaboraron. Sí. Colaboraron a que el espectáculo fuera realmente futbolístico y no hubiese... O sea, no hubo acciones de polémica, no hubo roce, no hubo nada. Fue un partido de guante limpio. O sea, así es. Bueno, lo concreto es que... Pero crisis, cuando hay puntos de por medio, ahí es donde se le ha complicado al señor Massa. Yo te digo, a él se lo come el ego, ¿eh? Él quiere ser primera figura. Y en el último clásico, recuerden, entre Colo-Colo y la Universidad de Chile tuvo cero manejo. El partido estuvo interrumpido, diálogos cada 5 minutos, diálogos eternos, eternos. Esos diálogos así, ¿verdad? Como de película antigua, tipo hablaba con los jugadores, hablaba, impresentable. Bueno, yo tengo dos hipótesis. Vamos a estar con un invitado, Franco nos va a decir, saluda a Franco, perdón, hola Franco, don Fernando también. Vamos a tener un invitado muy interesante que lo estamos contactando. Pero yo tengo dos hipótesis para cerrar la idea con respecto al arbitraje y el nivel del arbitraje chileno. Uno, yo sé que estamos en un periodo de transición. Hay muchos árbitros jóvenes que están haciendo sus primeras armas en primera división, valga la redundancia. Pero acá hay dos aspectos que a mí me gustaría. Uno, es seguro, sí o sí. Hay muchos árbitros que desconocen el reglamento. Lo desconocen. O sea, una cuestión que parece tan básica. Como decir usted, periodista, si sabe escribir, no. Entonces, bueno, ¿sabe? Dedíquese a otra cosa. La cafetería, la peluquería, la ingeniería, lo que quiera. Pero aprende a escribir. Castrilli lo dijo. Claro. Castrilli lo dijo, que aquí había árbitros que no se conocía el reglamento. Exactamente. Mira, un ejemplo. El señor Gamboa, que arbitró el duelo entre Colo-Colo y O'Higgins, consideró jugada temeraria cuando Saldivia le voló la cabeza, no, metafóricamente, le pegó una patada en la cabeza a un jugador de O'Higgins. Ignacio. Godoy. Rodrigo Godoy. Y él dijo, no, tarjeta amarilla, porque fue jugada temeraria. Pero ¿cómo se le dio a la altura? Creo que ni siquiera le mostró amarilla. Sí, le mostró amarilla. Le mostró amarilla, ya. Pero lo peor de todo es que esa jugada fue revisada por el VAR. Y el VAR coincidió con el árbitro. ¿Qué es eso? O sea, perdóname, esa era expulsión, eso es agresión. Tú no puedes ir con el pie tan arriba, hay un límite, ¿verdad? Que es más o menos la cintura, un poquito más arriba, donde empiezan las costillas, qué sé yo, por ahí, hasta por ahí podéis levantar el pie. Cuando lo levanta a la altura de la cabeza del rival, y vas con mucha fuerza, porque iba con fuerza desmedida, le pegó en la cabeza y era expulsión directa. El problema, Marco, el problema es que el jugador de O'Higgins estaba al lado. No es que viniera, no es porque, por ejemplo, vamos a hablar la expulsión de Kevin Méndez, el uruguayo, sí, que llega muy antes a la pelota, levanta el pie y rechaza, y un jugador rival mete la cabeza. Llega a destiempo. Y mete la cabeza. Y los expulsaron a los 3 minutos. Ese fue el partido de espérate, te digo al tiro. Huachipato Unión La Calera. Piero Massa. 3 minutos, expulsado Kevin Méndez. Listo. Él lo expulsó porque el antecedente que tenía el arbitraje es que habían castigado a Gamboa, producto de esa mala interpretación del partido entre O'Higgins y Colo-Colo. Para terminar la idea, los tipos del VAR que ven la jugada se alinearon detrás de la decisión del árbitro. Entonces uno dice, a ver, ¿es ignorancia o hay otra cosa? Claro. Y ahí es donde el terreno se vuelve achurado, ¿verdad? Porque si uno dice hay otra cosa, ¿qué hay? Si no es ignorancia. Uh-huh. ¿Hay corrupción? ¿Hay árbitros tendenciosos? Sí, bueno. Sí, es un descriterio, yo te la puedo dar de uno, pero de todo el equipo del VAR, más el árbitro y más los jueces asistentes, claro, alguien tiene y más el cuarto árbitro. Alguien tiene que imponer el criterio. Algunos dirá, oye, perdón, te estás equivocando. Realmente. Y todos vieron jugada temeraria. En el partido de Deportes Limache, con Coquimbo Unido, hubo un codazo de Juan Cornejo, pero oye, todo el mundo lo vio. O sea, lo repitieron y no hubo nada, viejo. Vamos al fondo del tema, porque uno puede decir, Sergio está describiendo una jugada que también fue súper polémica, yo describí la de O'Higgins con Colo-Colo, ayer hubo un penal que perjudicó a Colo-Colo, para mí no hubo penal en la acción de Vegas, no hubo penal,
Sosa entre que resbala y pifia y se cae. Pero el contacto que uno dice es penal, porque, ojo, es una cuestión conceptual también, ¿eh? Disculpen que me extienda un pelito. Esto del contacto, del famoso contacto, por favor, amigas y amigos de la tribuna, el fútbol es un deporte de contacto. Ajá. Es un deporte de contacto. Cuando escuchen a los relatores en televisión que dicen, hay contacto, ¿ah? Sí, hubo contacto, ¿ah? ¿Qué significa eso? Eso no significa que haya sido foul. Claro. El hombro con hombro en una pelota dividida, ¿qué es lo que es? No es foul, es contacto. Los dos no, te vas echando el cuerpo y eso lo permite el reglamento. El fútbol es un deporte de contacto. Si no, habría 20 penales por cada córner que se ejecuta. Claro, ¿Has visto los córners? Claro. Se agarran de la camiseta, se tironean. Mira, de todo. Y el árbitro, porque sabe que hay contacto. Listo. Eso. Ayer a mí me parece que la acción de Vegas es absolutamente lícita. Y es producto del envión y de la pifia del delantero del Everton, que cae y se cobra el penal en el minuto 98 y a Colo-Colo lo perjudicó. Cosa que está dentro de las reglas del juego, dado el mal nivel de arbitraje. Lo otro es pensar, Sergio, de que los árbitros o algunos árbitros salen con la idea de perjudicar o favorecer a determinado equipo. Y ya ahí la cuestión se vuelve más peluda. Sí. Lamentablemente eso es algo que no se puede comprobar. Pero ha habido actos de corrupción en el arbitraje chileno. Sí, no, te digo. Está patente todavía la historia aquella de los árbitros que tenían una agencia de Pollagolpo. Pues. Que era el antiguo sistema de pronósticos deportivos. Claro. Y ellos tenían una agencia y arreglaron 4 o 5 partidos. Claro, porque... Y se ganaron la Pollagol, se forraron. Y después el diario La Tercera develó esa situación. Voy a contar algo, ¿lo cuento o no lo cuento? Ya dije, la dejaste dando bote. Pues. Sobre Reginato. Adolfo Reginato. Adolfo Reginato. Dígalo, pues. Bueno, no voy a dar el nombre. Lamentablemente no se puede defender. Sí. No voy a dar el nombre del director del diario La Tercera que estaba en ese momento. Pero fue contada por él. Por este director. El diario La Tercera empieza a reportear e investigar y denuncia este amaño de partidos por parte de 4 árbitros de la primera división, árbitros súper connotados, Víctor Ojeda entre otros, que tenían esta agencia, se coludieron, arreglaron partidos y se ganaron el premio. Cuando va a salir la noticia en el diario La Tercera, aparece en las oficinas del director del diario, don Adolfo Reginato. Usted se va a preguntar quién era don Adolfo Reginato. Era el profesor de los árbitros entonces. Y con representación en la CONMEBOL. Él era el profesor de árbitros casi a nivel regional. Tenía un cargo súper importante a nivel de CONMEBOL. Y le plantea al director del diario que si esa noticia es publicada por el diario La Tercera, él al otro día o durante los próximos días iba a tomar una decisión drástica con respecto de su vida. ¿Verdad? Fue un chantaje emocional. Esto lo contó el propio director. A ti te consta, Sergio, porque tú estabas ahí en ese momento. Bueno, ese caso de corrupción para mí me hizo perder la virginidad. Te lo digo, porque yo siempre había pensado que los árbitros pueden ser malos, pero no corruptos. No corruptos. Exacto. Eso lo decían los antiguos cronistas deportivos. Claro. El arbitraje chileno puede ser bueno, malo, regular, pero son honestos. Y yo crecí mirando a los árbitros chilenos como árbitros buenos, malos, regulares, pero impolutos desde el punto de vista de la corrupción. ¿Cierto? Y ahora eso mismo que tú estás planteando se vuelve a transformarse en una especulación con esto de las casas de apuestas. Exactamente. Donde tú puedes apostar incluso que van a expulsar a un jugador antes de los 3 minutos. Claro. Entonces tú dices, expulsaron a Kevin Méndez a los 3 minutos, oye, alguien se ganó el premio ahí. Po. Y esa variable es súper rara. Claro. Si yo le pongo 20 lucas, esa variable paga como 1000 por apuesta. Sí, porque es muy difícil. Es muy difícil. Ya, entonces surge la especulación y ahí donde está lo más grave del asunto, a mi juicio. Mira, esa por una parte. Esta discusión la tuve anoche en el programa en Círculo Central. Está el caso de Patricio Polich, cuando le robó una clasificación a Osorno para Copa Sudamericana. Se la robó, así, delante de todo Chile, porque ese partido fue transmitido por televisión, se jugaba en el Parque Chot. Valdemar Méndez en el arco de Osorno, que fue el único partido donde Valdemar atajó, entre paréntesis. Una broma. En la definición por penales.
Y Patricio Polich venía con la orden de que tenía que clasificar Católica. Y hacía repetir los penales. Atajadamente, repite, gol de la Católica, listo, se valida. Fue escandaloso eso. Y a mí no me vengan a decir que esa cuestión no venía programada o prefigurada desde Santiago. Tuvo un año castigado, un año más. Le dieron un año de castigo. ¿Por qué habrá sido? Tercer caso. Cuando Copiapó estuvo a punto de de perder la categoría, ¿te acuerdas? Uno de los Gamboa estaba arbitrando. Que hizo repetir lo mismo, una tanda de penales, cometió errores groseros desde un punto de vista reglamentario. ¿Para qué? Para salvar a Copiapó. Copiapó en ese momento pertenecía a uno de los dueños del Factor One, el factoring que financiaba a los clubes de primera y de segunda divisiones. Está el caso del año pasado cuando un árbitro, que yo creo que fue por tonto, básicamente, en un partido entre el Everton y Unión Española, el jugador del Everton va a patear un penal y le pega 2 veces a la pelota. Claro. ¿Te acordáis? Sí. Y el VAR le decía, le pegó 2 veces, el penal es inválido. Gol del Everton y gol del Everton, y fue gol del Everton. Entonces uno dice... Y quedó eliminada la Unión. Uno dice, ¿eso es tosudez? ¿Es ignorancia? ¿Es corrupción? Y curiosamente, como 2 partidos después, ocurrió lo mismo y lo anularon el golpe. Claro, como corresponde. Claro, entonces tú dices, ¿por qué ese criterio doble, digamos? Criterio de hacer... Exactamente. Mira, por ejemplo, en el partido de la U con Unión, y disculpe que lo recuerde... No, está bien. Que le duela demasiado. No, es innecesario, pero ya no importa. Claro. Hubo un penal en favor de la U antes del gol de Unión. Un penal a Aranguis, pero clarísimo. Pero ojo, Diego Flores estaba tapado. Y el VAR. Pero el VAR no lo ayudó. Por eso te digo. Porque la jugada la repiten, y tú ves que Marín... el jugador de Unión Española, el volante. El volante de Unión Española. Le pica el talón a Charlie Arangui. Cuando se va a llevar la pelota, le pica, y dentro del área, le pica. De hecho, estuvo un buen rato en el suelo. Y Arangui no es de los teatreros, ¿ah? Claro. No es de los simuladores, ojo, estamos hablando de un jugador de verdad. Y a continuación, ¿no es cierto?, viene el penal. Qué tonto el de Salomón, ¿eh? Pero estaban los dos agarrados, lo que pasa pero la pelota va saliendo de la área. Sí, suéltalo. Po. Y se va cayendo. Claro. Se va cayendo, entonces, mejor date el costalazo y suéltalo, pues. No, el penal es irreprochable. Claro. Ahí estuvo bien el árbitro Flores. El penal fue a un defensa Unión, no recuerdo. A Vidal. ¿Sí? ¿Es bien? Sí. Bueno, puede ser. Da lo mismo. El tema de los arbitrajes, entonces, nos hace recordar una declaración, Franquito, de Almirón, ¿verdad? Antes del partido con Everton. El técnico de Colo-Colo dijo lo siguiente. Es el audio número 2. Por favor. Esto es lo que dijo Almirón con respecto de los arbitrajes. El cuarto árbitro, bueno, hay imágenes que tiene el club, que el cuarto árbitro es todo el tiempo de este lado, como, no digo persecución, pero sí estar muy atento a lo nuestro. Entonces, es difícil competir así porque nadie dice nada. Es como, bueno, te expulsa y por los antecedentes no puedes defenderte. Es complejo, ¿no? Se ve como una excusa, pero es difícil competir así cuando te sacan la amarilla y sabiendo que los jugadores nuestros tienen 4 amarillas. Bueno, el alegato de Almirón hay que relativizarlo y hay que ponerle paños fríos. Disculpa que me intrometa, pero yo creo que Jorge Almirón no tiene calidad moral para hablar sobre los arbitrajes. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. Porque yo no recuerdo un técnico que lo hayan expulsado tantas veces. Bueno, Quintero era otro. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué pasaba? Bueno, era insoportable todo el partido. Pero Almirón se mete a la cancha, viejo. Se sale del área técnica. Incluso se mete a la cancha. Sí, se mete a la cancha a reclamar y todo. Falta que entre a cabecear. O sea, un poquito de autocrítica. No, es que, mira, yo aquí el interlocutor cero validez, como dice Sergio, no tiene autoridad, no la tiene. Pero esto lo dijo antes del partido con Everton, claro. Y frente a Everton, a Colo-Colo lo perjudica un penal muy polémico. Y ahí donde de nuevo nace la especulación. ¿No será que los árbitros le están pasando la cuenta? Exactamente. Le están pasando la cuenta por tanto reclamo, tanta cosa, y tanto que se dijo de que el año pasado a Colo-Colo, ¿no es cierto? No le cobraron un solo penal. No le cobraron ningún penal en todo el torneo, y además fue el equipo que más penales le cobraron a favor. Ahora, entonces, todo el mundo habla de eso. ¿No será que los árbitros también
en una de esas, ¿Sabes dicen, tú? oye, ¿le pasan la cuenta? No Mira, sé. No yo te sé. digo, un O sea, equipo que ataca más que otro. se han visto. Pensemos Colo-Colo, pensemos ¿se han la visto U, cómo es? pensemos la Católica, se han visto pensemos en muertos Coquimbo. cargando adobe, ¿cómo es? Pero pensemos en esos equipos que proponen más. Se supone que están más proclives, Sergio, teóricamente, a que le hagan más faula a ellos Claro. que ellos cometerlo. Exacto. ¿Verdad? Porque están más cerca del área Pero que no rival, te cobren ninguno en todo porque el tienen torneo. mejores jugadores y todo aquello. Y es una cuestión histórica, ¿verdad? Que si hay un temblor en China, penal en favor de Colo-Colo. Claro. ¿Sí o no? Claro. Es una cuestión que forma parte del folclore del fútbol chileno y que por una parte sí está basada en temas de favoritismo y en otros temas meramente futbolísticos. Lo mismo le debe ocurrir a Boca y a River, le debe ocurrir a Nacional y a Peñarol, le debe ocurrir a Flamengo y a los clubes más grandes de todos los países. Decir que Colo-Colo es perseguido a mí me parece una exageración, Ajá. absolutamente. Pero que algo está pasando con el arbitraje chileno, algo está pasando con el arbitraje. Mira, ayer yo vi el partido Cobresal con Coquimbo Unido. Ya, A Bextor le cobran un penal porque salta, ¿no es cierto? Y al saltar pone la mano, pero así como que le hace un cariñito arriba, no lo golpea, no lo empuja, nada, sino que pone la mano sobre la cabeza del jugador de Coquimbo. Penal, viejo. Pero tú decís, ¿pero cómo va a ser penal una cosa así? preguntémosle a nuestro entrevistado. Un Si hombre... es que vio el partido. Yo no creo que se pierda partido Coquimbo Unido. No Bueno. creo que se pierda partido Coquimbo. Estamos hablando de un jugador argentino que llegó en la década de... a fines de los 80, principios de los 90, si no me falla la memoria, a jugar a Coquimbo. No. Está yendo muy atrás. ¿A principios de los 90? No, fue el 93. No. Bueno, a principios de los 90, pues. Quito los 80, dije. A fines de los 80 o Ah, principios de los 90. Ya, ok. Fue el 93. El 93, le estoy sumando unos añitos, me va a matar nuestro entrevistado. Ya. Jugó en Coquimbo en periodos distintos, en 4 periodos distintos. 93, después volvió el 95, jugó en La Serena incluso, Sí. en la Unión Española, Santiago Morning, volvió a Coquimbo el 2001, fue a Santiago Morning de nuevo, en el Cienciano, jugó en Canadá, jugó en Argentina otra vez y el 2008 regresó al Puerto Pirata. Y está radicado 4 veces. y está radicado en el Puerto Pirata, por lo tanto es un referente más que obligado a la hora de hablar de Coquimbo. Jorge Roberto el Potro Cerino. ¿Cómo estás, Jorge? Un gran abrazo desde todo el equipo de Radio Inicia y el programa La Tribuna. ¿Cómo estás? Hola Marquito, muy buenas tardes, muchísimas gracias, un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho y te conozco hace muchos años y es un placer hablar con vos y un saludo a toda la gente del staff de la radio. Estoy con Sergio Antonio Jerez acompañándome en este programa, Roberto, y primero que todo Sergio estaba hablando ahí de un penal que no fue de Bethold en contra de un jugador de Coquimbo. ¿Viste el partido, me imagino? ¿Y cómo analizas el duelo que hubo ayer en el Estadio El Salvador? A ver, el penal es... y bueno, hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Jorge. A ver, el penal para mí fue penal, el jugador va con las dos manos arriba, empuja, cabecea, creo que era Cabrera, el jugador de Coquimbo. A Sebastián Cabrera. A Sebastián Cabrera, exacto. Sí. Y el jugador, a ver, el jugador de Coquimbo le está ganando la posición y él va pegado con los brazos arriba. Para mí fue un claro penal, que a veces esos penales no se cobran porque los árbitros de repente ven, no sé, tienen otra mirada o bueno, hay otra circunstancia, pero para mí fue un penal claro. Y después, Coquimbo yo lo vengo viendo hace ya mucho tiempo, ya hace 3 años que lo vengo siguiendo, acá igual que a Club Deportes, y hoy sí Coquimbo, y ayer sobre todo, está con un armado de equipo muy sólido, que yo creo que, bueno, me tocó salir campeón varias veces, y uno en lo que siempre hace hincapié, más allá de las individualidades que cada equipo tiene, es en la fortaleza de equipo. Y hoy Coquimbo, a ver, ustedes lo vieron contra Católico, lo vienen viendo durante muchos partidos, pero es un equipo con una defensa muy sólida, muy segura y con un mediocampo muy aguerrido, como es la característica del coquimbano.
y se ha ido haciendo fuerte a medida que ha pasado el campeonato, y con varios delanteros, con dos delanteros que para mí son muy buenos delanteros, y uno que andaba con su sequía, que era Waterman, que en los últimos partidos ha pasado a ser muy importante. Aparte que tienen un conductor como Palavecino, que realmente este pibe en la primera etapa que estuvo acá en el club no anduvo muy bien, se notaba que le faltaba confianza, pero que era un gran jugador, pero su vida a Belgrano de Córdoba y ahora su regreso ha sido el conductor y el jugador diferente que necesita un equipo, ¿no? Para aspirar a llegar a un campeonato. Jorge, fíjate que... ¿No estuvo para la vecino ayer? ¿Eh? No estuvo. No. Sin el jugador más valioso. Claro, sin el jugador más valioso que tiene Coquimbo ganó. Fíjate que, a ver, tú dijiste, tiene una defensa muy sólida. De hecho, Coquimbo Unido es la defensa menos batida del torneo. Tampoco estuvo Fernández. Manuel. Claro. Manuel Fernández tampoco estuvo, exactamente. Claro. La pregunta que se hace en Santiago, Roberto, o Jorge Roberto, ese tu nombre en rigor. No, es Roberto Jorge, pero me gusta, o sea, siempre me han dicho Jorge, ya. Así que... La pregunta que pasa en Santiago, Jorge, es ¿cuándo se cae Coquimbo? Porque aquí dicen, no, es que tiene un plantel corto, no le va a alcanzar la benzina hasta llegar a las 30 fechas, completarla, que si se lesiona uno, se lesiona otro, no tiene recambios porque no tiene la riqueza de plantel que tiene la U, que tiene Colo-Colo, la Católica, etcétera, etcétera. Pero ese es un poco el juego que hay acá. ¿Cuándo se cae Coquimbo? Y bueno, pero viste, Marco, eso es de repente a uno bueno, yo estoy radicado acá o que me tocó jugar mucho tiempo en provincia, o a veces los equipos que han salido de campeón de provincia, esa es la bronca que uno de repente le da, que en Santiago, en vez de agrandar o hacer esa pregunta de duda de cuándo se va a caer, si te aguanta la benzina, si es que tiene, a ver, sí, puede ser que tenga un plantel corto, que no tenga grandes nombres, a lo mejor como los equipos de la capital, pero yo creo, a ver, es una apreciación muy personal, de que en Santiago, en vez de preguntar eso, algunos periodistas, de que a ver cuándo se cae, el fútbol no está solamente en los equipos grandes, es lo que pasó en Argentina. En Argentina esa idea, a mí me tocó salir campeón en la época de los 90 con Newell's Old Boys Rosario, y en Buenos Aires era lo mismo. A ver, un grupo de pibes que estábamos con Bielsa, que no sabíamos, o sea, en Buenos Aires, que un grupo de pibes, que a ver si le iba a aguantar, que la experiencia, que contra los equipos grandes. A ver, esto es fútbol, muchachos, y se han visto ya muchos ejemplos a nivel mundial, a nivel local, a nivel sudamericano, como de que hay, a ver, de que un equipo no tiene nada que ver si también, o sea, obviamente que influye, ¿no? Pero que un equipo cuando está muy sólido, cuando vos tenés un plantel donde tiene claro, donde hay un profesionalismo, hay una responsabilidad, hay una disciplina, hay un guía, hay un líder que es el técnico, hay un montón de factores que esto te lleva a poder llegar al triunfo. Que lo que ustedes dicen y el análisis es verdad, pero te da bronca que de repente, en vez de realzar lo que está haciendo el equipo, siempre vean o traten de que, porque eso, a ver, la gente lo consume, el jugador de fútbol lo lee o lo escucha, y eso te motiva, te automotiva mucho más, porque entonces yo creo que el análisis va por otro lado. A ver, Coquimbo ya hace 3 años que viene, o 2 años seguidos, que viene peleando ahí arriba, con una institución que está muy ordenada, con un club que está trabajando muy bien en las series menores, con un proceso, que los procesos, más allá de que ahora se cambió de técnico, viene con una misma, casi un 80% de la misma base, que se han ido incorporando muy pocos jugadores, y eso es fundamental. Yo creo que la base es la continuación de los procesos. Entonces en Santiago, a ver, vean por qué, ¿no? Veamos por qué Coquimbo ya hace 3 años, 2 años que viene peleando ahí en los primeros puestos. El porqué de hoy de un técnico joven o primerizo haciendo su debut en primera división,
está llevando adelante un torneo y una campaña excelente, porque los números... Sí. Justamente te iba a hablar de los números. ¿Sabes que la última vez que perdió Coquimbo fue en abril? Que perdió 2-0 con Colo-Colo. Después tiene un empate, tiene 8 triunfos, 9 creo. Es decir, desde abril ahora al día de hoy, Coquimbo no ha perdido ni un partido. Entonces, claro, hay que darle un mérito. O sea, los números no mienten, ahí están los números. Pero yo quiero decir algo, a ver, Jorge, fíjate que... Sí, Marquito. Sí, lo que pasa es que hay algo que, bueno, tú lo dejaste entrever explícitamente en tu respuesta anterior. Uno, cuando plantea esta pregunta, la plantea sin afán de ser irrespetuoso con el trabajo que está haciendo el Chino González con Coquimbo Unido. Lo que pasa es que hay tantos elementos que uno dice, el año pasado mismo, Coquimbo abrochó una gran primera rueda. Era líder del torneo. Y después empezó a caer. Yo sé que hubo una crisis intestina que salió Fernando Díaz, se quedó el Chino González a cargo del equipo y ese quiebre evidentemente complotó para que el equipo no llegara más arriba. Pero estamos hablando de un equipo que tiene un técnico que está debutando como técnico titular en primera división, un equipo que nunca ha sido campeón en el fútbol chileno, un equipo que tiene un plantel más reducido que otro. Son factores futbolísticos, Roberto, o Jorge, que no tienen que ver con una animadversión en contra de Coquimbo. ¿Te das cuenta? Bueno, pero no, obvio, yo no digo de que sea amargo y no quiero entrar en polémica, ¿no? Porque obviamente yo respeto cada opinión o cada análisis. Obviamente cada uno tiene en esto en el fútbol, es lo lindo que tiene, que cada uno tiene una mirada diferente. Pero de este lado y haber estado adentro, me da un poquito la autoridad como para decirte también que es todos esos factores que vos decís que son reales y que están. Yo también te puedo decir que también hay factores que reprueban esa opinión o ese análisis. Porque, a ver, el Chino González, si bien hoy es un técnico nuevo, es un técnico que está debutando, también te digo de que la ventaja que tiene el Chino es de que hace 3 años que está en el club, de que más allá de lo, como vos decís bien, el año pasado hizo una excelente primera rueda, después tuvo 16 partidos, casi 14 partidos sin poder ganar, más allá del quiebre, también te puedo decir de que se fue un jugador como Cabral, que era un muchacho que había agarrado la confianza, que era el eje, que si bien para mí de repente eso no, o sea, si bien importa, influye, no es tan importante, porque en el andamiaje, como te decía al principio, el andamiaje de un equipo no solamente depende de una persona, sino esto es un equipo. Para salir campeón, a menos que lo hayas tenido, o que lo tengas a Messi o lo tengas a Maradona, después se transforma en un equipo. Lo podemos ver en lo que es la selección argentina hoy. Sin Messi te hace un juego de equipo que realmente te deja sorprendido, que era la gran duda que a lo mejor en Argentina teníamos de que si Messi no estaba, ¿qué iba a pasar? Hoy en Coquimbo yo creo que pasa eso. Acá hay una continuación de un proceso, hay un conocimiento del técnico y se nota la credibilidad de los jugadores a la hora de la estrategia y del sistema de juego que usan, de cómo se plantan en la cancha. Y yo, mira, de los partidos que más allá de que la Católica hoy no anda bien, pero los partidos que más me hizo ruido fue haberlo visto presentarse en Católica y no haberlo dejado hacer nada a un equipo grande, a un equipo en Santiago, y dominando durante los 90 minutos. O sea, a mí ese partido me hizo mucho ruido. Y ahora me termina de confirmar lo que vi ayer contra Cobresal. Un equipo que el Cobresal fue y le ganó la U. Y vos decís, bueno, la U. Sí, bueno, a la U se le ganó y era para mí de los últimos partidos que antes del parate que hay, del receso que va a haber, era el partido clave, era el de ayer, ir a jugar a la altura, a ver con un horario que le complica a cualquiera, y Coquimbo Unido se paró igual, jugó de la misma manera, a lo mejor no con la misma contundencia o claridad como lo hizo como contra Católica, contra Limache sufrió un poquito, pero lo dio vuelta
lo da vuelta, y esos son pequeños factores o eventos que te hace ver que un equipo está maduro, que un equipo ante la adversidad se repone y sigue jugando como, a ver, contra Limache, por ejemplo, contra Limache 1-0 enseguida, y se repuso y lo ganó con total claridad. Entonces, Jorge, sí. ¿y te puedo sacar de Coquimbo un instante? Al que yo Sí, le iba a acotar otra cosa con respecto a Coquimbo. Se dice, Jorge, que los campeones no solo tienen que demostrar talento y esfuerzo, también tienen que tener una dosis de suerte, ¿verdad? Porque ayer en el penal que convierte, o sea, en el gol que de Waterman, tuvo una fortuna tremenda porque dispara, manotazo del arquero y la pelota se iba afuera y toca en la base del vertical justo para que Waterman la empujara. Eso se llama suerte también. Entonces, en el fútbol uno también tiene que tener esa pequeña dosis y a lo mejor Coquimbo en este momento la tiene también. A ver, más allá del penal, Sergio, también uno a la suerte le ayuda, ¿no? Ustedes me hablaban y yo te puedo decir, no sé, O'Higgins, Wander, de los campeones de provincia que yo me acuerdo de que hayas visto. A ver, todos se conformaban con un equipo y la suerte vos la ayudás con todas esas cualidades que vos dijiste, el tema de la perseverancia, el tema de la disciplina, el tema del sacrificio, del esfuerzo. A ver, uno también colabora, ¿no? Pero hoy por hoy lo que es Coquimbo, que es un equipo que se nota que está muy ordenado y que es muy difícil que le pueda suceder, ¿no? A mi entender, lo que le sucedió el año pasado. El año pasado, a ver, yo creo que fue algo realmente que yo no me cerraba, más allá de que uno puede analizar un montón de situaciones, pero hoy yo lo veo a un equipo, como hablaba el Mono Sánchez ayer, o como hablan casi todos los jugadores acá, que uno escucha, o de repente me toca participar en alguna radio acá, están muy claros, están muy maduros a la hora de declarar, a la hora de jugar, y mira, yo fui a ver el clásico, que creo que fue por la Copa Chile, que Coquimbo venía bien y que Serena le gana de 2-0, y después vi el clásico donde Coquimbo le gana 4-0, o sea, la diferencia del equipo en el sentido de que en el primer clásico en la Copa Chile entró como creyéndose un poquito superior, en vez de jugar al fútbol a querer ganarlo de otra manera, y en el clásico por el torneo lo juega de una manera tan madura y se metió a jugar al fútbol y demostró con los 4 goles, demostró la calidad de equipo que tenía. Y después te vuelvo a repetir, lo de Católica, ayer, que para mí ahora le toca a Everton, le queda Huachipato y le queda primero Audax, sí. Huachipato le queda de visita, que son para yo, mirá, lo decía, si Coquimbo de estos 6 partidos, estoy hablando hace 2 fechas atrás de la Católica, hasta ahora, hasta que se empiece el receso que es contra Huachipato, de estos 6 partidos, Coquimbo llega a ganar los 6 partidos y yo ahí le pongo el título de campeón. Ya lleva 3 de 3, Católica, Limache y Cobresal. Y Cobresal. A ver, la U también, son 6 puntos lo que le lleva a la U. Sí, pues. Son 6 puntos. O sea, no, y la U tiene que jugar con Colo-Colo todavía. Tiene pendiente el clásico. Así es que no es un partido fácil. Sí, Roberto, en atención al tiempo, mira, tú jugaste en Unión Española una temporada. Sí. Unión tiene un partido, yo te diría un partido de 40 puntos el fin de semana, juega frente a Iquique. Claro, o sea, ahí yo creo, el que pierde yo creo que ya prácticamente empieza a hacer las maletitas para prepararse una temporada en la B. A la distancia, ¿cómo ve el momento Unión, Jorge? Mira, también lo sigo, ¿no? Porque es un club donde, bueno, tuve la suerte de salir campeón y en mi carrera de 19 años en el fútbol profesional es en el club donde más disfruté jugar al fútbol. Eso realmente, y fue ahí donde te conocí, Marco, o antes, ¿no? Pero yo te digo la verdad, me duele, me pone triste, porque uno no entiende, lo tuvo al Coto, ahora lo tiene al Cheito,
Lo vi el otro día, estaba viendo la Unión Española contra Serena y te digo la verdad, realmente era un partido como... Y yo no quiero hablar mal o opinar mal de ex colegas como son los jugadores de fútbol, pero realmente la calidad de algunos jugadores realmente te deja mucho que desear porque uno ve la falta de fundamentos, obviamente que no voy a dar nombres, de fundamentos técnicos, de fundamentos que uno aprende en inferiores o en cadetes, realmente muy alarmante. Entonces voy a decir, había un desorden, ese desorden no te lo hace hacer los técnicos, sino el desorden lo hace el jugador de fútbol de repente en su mala toma de decisiones, de leer mal los partidos. Igual lo mismo con La Serena, son clubes donde yo jugué y yo los sigo, ¿no? Los sigo porque tengo un cariño y tengo un respeto por la gente, por gente que está trabajando, que son amigos. Entonces vos decís, bueno, y lo comparo con Coquimbo, y me voy a Coquimbo, y vos decís, mirá vos la diferencia, ¿no? Es una diferencia muy grande, por algo están ahí abajo. Realmente lo de Unión me llama la atención, me llama mucho la atención, porque hoy por hoy son todos clubes, la mayoría son todos clubes ordenados, pero ahí habría que empezar a hilar un poquito más fino, meterse en la intimidad y ver cuáles son los factores por los cuales llegan a esta situación. Porque generalmente, lo de Iquique está claro, de repente, mira, hay una estadística que por lo menos se daba en Argentina, que vos competías en Copa Libertadores y competías en el campeonato local, y le ha pasado a equipos grandes que de repente en alguno de los dos tenías que prevalecer la competencia, y al final en el campeonato nacional después te pasaba la cuenta, como le pasó la cuenta a River, que te fuiste al descenso. Hay muchos clubes que le ha pasado eso. Y a Iquique creo que está sufriendo y que sufrió esa realidad, el tema de haber participado en la Copa Sudamericana, después la Copa Libertadores, o al revés, Copa Libertadores Sudamericana, el problema que tuvo con los hinchas. A ver, no sé si el jugador chileno está preparado para tanta exigencia. Hubo cambio de técnico, hubo una crisis ahí intestina también, bastante, que derivó en la llegada de Fernando Díaz y la salida del propio Chaito Ramírez. Jorge Roberto Cerino, te queremos agradecer un montón la gentileza que has tenido con el programa La Tribuna de Inicia Radio. Te esperamos ver en Santiago cuando venga a Coquimbo. Ponte en contacto con nosotros, vamos a ver el partido juntos si quieres, e intercambiamos ideas. Y con respecto de Coquimbo, la mejor de la suerte. Vamos a ver si aquí yo creo que el campeonato se está circunscribiendo a dos equipos. O es Coquimbo o es la U. Para mí, por lo menos. Sí. Oye, ojo con Palestino, que tiene un partido pendiente. Sí, pero futbolísticamente tiene 35 puntos. Para mí son los equipos más sólidos. La U más irregular, sí, Coquimbo con un tronco más sostenido. Jorge Roberto Cerino, un gran abrazo, querido amigo, que esté muy bien. Listo, Marquito, muchas gracias, Sergio, un placer, un abrazo enorme. Igual. Y muchísimas gracias. Bueno, y a la gente de Coquimbo que siga apoyando, que es algo que el porteño siempre ha tenido esa característica, pero yo creo que hoy por hoy un equipo que está tan vigente o tan cerca de poder lograr un logro histórico, la gente de Coquimbo, más de 5.000 personas, yo creo que tiene que llenar el estadio, es mi percepción. Así que un abrazo grande, saludos a toda la gente de Coquimbo, así que lo mejor para ustedes y muchas gracias. Gracias, querido. Un abrazo, Jorge. Ahí está el potro Jorge Roberto Cerino, un jugador histórico. O Roberto Jorge, porque claro, así dice su acta de bautizo, pero es futbolísticamente Jorge Roberto. Jorge Roberto, no Roberto. Vamos a hacer la pausa en el programa La Tribuna. Yo les recuerdo que a esta hora de almuerzo, usted está pensando, ¿a dónde voy? ¿A almorzar, a comer algo rico? Pues vaya a La Fuente Las Tarrias, que es un lugar de encuentro obligado para quienes saben y quieren disfrutar de la sanduichería, de la comida chilena, de la gastronomía chilena. Porque hay variedad en perniles, arrollados, pichangas, prietas, chorizos, criollos y otras deliciosas preparaciones del Chile profundo. Fuente Las Tarrias es más que una sandwichería, es una sanguchilería. Está en Merced 333. Anda a compartir sabores de nuestro país y de seguro vas a volver. Usted tiene abierto el diario elagora.net. Antes de que nos vayamos, tiene elagora.net. ¿Sabe que había un puntito ¿qué? Sobre lo de Coquimbo? ¿Qué? Que lo hace más meritorio todavía. A ver. A los 65 minutos se quedó con 10.
porque expulsaron a Alejandro Camargo. Ah, tienes razón, al peladito. Así, sí, porque a Munder lo expulsaron, pero cuando el partido ya está por terminado. Así que jugó un buen rato, más de 20 minutos, con un jugador menos. Que es un buen jugador además. Camargo es muy útil. No es un jugador que brilla y todo, pero impone respeto en esa zona, pierna fuerte, anticipo. Estamos con todos los amigos de Inicia Radio, ¿eh? Qué bonito. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cartón lleno se llama esto. Sí. Cuando jugaba Islota, ¿te acordáis? Claro, oye, usted tiene abierto el diario lagora.net. ¿Qué quiere? Léenos la noticia de portada que tenemos en este momento, el diario lagora.net. En portada está una columna de Renex que dice que el que pone la plata pone la música. Es un tema político que se refiere con el financiamiento de los partidos, de la política en general. René X, que es un gran tuitero, un hombre un influencer dentro de redes sociales y que además participa como columnista en el diario elagora.net. Y en lo deportivo tenemos... Que tú debes leer. Claro, y en lo deportivo tenemos medalla de bronce del voleibol masculino. Sí, le ganaron a Cuba. Sub-21 no, esto es el voleibol. Ah, el voleibol, y el en básquetbol hubo un triunfo sobre Cuba 78-74, entonces Chile avanza a la siguiente fase preclasificatoria para el Mundial de Qatar 2027. Es súper meritorio ganarle a los cubanos en básquetbol. Las voleibolistas chilenas, no es menor, las voleibolistas chilenas lamentablemente perdieron con Tailandia. Bueno, y está también destacado el homenaje que le hizo Toulouse a Gabriel Suazo, que fue el Toulouse a jugar, el Sevilla fue a jugar un amistoso a Toulouse y la gente de Toulouse le hizo un homenaje antes del partido. Al ex capitán de Colo-Colo. Y es capitán del Toulouse también. Se le llenan los ojitos de lágrimas a Franco cuando hablamos de Gabriel Suazo. Lo echa de menos. Ya, vamos y volvemos en la tribuna para nuestra última parte del programa. Porque queremos estar en todas contigo, te invitamos a sintonizar nuestro canal de televisión digital por señal abierta. La actualidad, conversación, entretención y tu crecimiento espiritual son parte de nuestro ADN. Nos vemos en el 15.3, Nuevos Comienzos Televisión, donde tu historia comienza. Cuatro minutos. Ganó la U, goleó, gustó, tuvo un rival muy débil. Mira, uno que algo sabe de este asuntito que es el fútbol, yo he venido diciendo que la Unión es débil en las dos áreas. Primero, no tiene capacidad de gol. O sea, Geraldino, el gol que se pierde, todavía entró al área, le metió un túnel a un jugador, no sé quién era, Calderón, ¿puede ser? Bueno. Y en lugar de rematar y mostrar cierto, no sé, de mostrar temperamento, ambición, levantó la cabeza y aparece Marcelo Díaz, le puntea el balón. Ah, sí. Que era una situación clara, la Unión marcaba el 2-1 y a lo mejor era otro gallo el que hubiese cantado al final del partido. Pero bueno, la Unión no tiene capacidad de fuego en el área rival y es muy permeable, pero muy permeable a las contras y en este caso los ataques sostenidos de la Universidad de Chile, porque la manera en que Di Llorio entró libre, la manera en que Asadi aprovecha el horror de Pereira, o sea, la U, además de jugar un partido aceptable, porque no fue brillante, un partido aceptable, se encontró que el rival le puso la mesa servida, con 3 regalitos, tome, aprovechen. Ahí lo aprovechó la U. Vamos a escuchar a Gustavo Álvarez en sus reflexiones, el técnico azul. La U está segunda en la tabla, a 6 puntos del líder que es Coquimbo. Gustavo Álvarez por el gran momento que vive Lucas Asadi. Jugadores que aumentan la consideración en un plantel y pasan de no estar convocados a ser titulares, hay muchos casos. Es algo frecuente en el fútbol por la dinámica de la competencia día a día en el fútbol profesional. Lo de Lucas quizás es más llamativo por sus condiciones. No recuerdo cuánto hace, pero hará un mes y medio atrás dije que cuando él los momentos o las jugadas talentosas que tenía lo haga en forma regular, sostenida en los minutos de juego y en los partidos, se iba a transformar en una muy buena opción. Y es lo que fue pasando. Sergio, la U venía de perder frente a Cobresal en el Nacional, con un público de 20 y tantas mil personas. Si hubiese jugado frente a Independiente, era una mala señal. Yo creo que la U se recupera, no solamente recupera puntos a nivel local, sino que golea a la Unión,
justo antes del partido frente a Independiente de Avellaneda, al rival de verdad, estos rivales grandes, en Copa Sudamericana el miércoles. Entonces para mí tuvo un doble valor el triunfo de la U el sábado. No, y llegó más gente. Llegó más gente al partido con Unión Española. Sí, porque tiene mucho más morbo un partido entre Unión y la U que un partido entre la U y Cobresal. Pero yo te digo, anímicamente a la U le refuerza la convicción de cara al partido frente a por la Sudamericana. Digamos que es el miércoles a las 20:30 en el Estadio Nacional, primer partido. Sí. Y un Independiente que llega con una de las grandes figuras del fútbol chileno a nivel, por lo menos en el mercado argentino, que es Felipe Loyola. Que yo a Felipe Loyola, en atención a lo que uno lo ve en Independiente y en la selección, puede jugar en cualquier liga. Sí, es un jugador absolutamente exportable para jugar en el fútbol europeo. Además, un jugador joven, ¿no? Muy bueno, despliegue físico, buena técnica, irreverente, un jugador que viene desde atrás organizando juego, pero además rompe línea, tiene buena capacidad de finiquito, un jugador bastante aquí Gareca lo ponía lateral derecho. No, claro, sí, Gareca. Le faltó ponerlo al arco al pobre Felipe Loyola. Bueno, Gustavo Pero digamos Álvarez, que hay dos chilenos más, pues. En Independiente. Claro, está Galdame y Sí, pues. está Cabral. Aunque Cabral nació en Argentina, ¿no es cierto? Pero es chileno, ¿no? Absolutamente. Álvarez habla de Independiente y precisamente de Felipe Loyola. Lo especial para mí es dirigir este club. Entonces lo tomo con la responsabilidad de siempre. Nosotros, lo dije que a nivel internacional no tenemos que participar, tenemos que competir, bueno, y con el objetivo de ganar el miércoles. Jugadores que pasaban de no jugar a ser importantes, Loyola es un caso de eso. No, me alegro mucho por él, y lo felicito, un gran mérito de él. El problema era yo que no lo ponía. Cuando empezó a jugar, me hizo dar cuenta que estaba equivocado. Y gran persona, muy merecido todo lo que tiene, muy merecido, así que va a ser muy grato volver a enfrentarlo. Sí, pues él lo tuvo en Huachipato. Claro. Ojalá que no lo sufra. No sufra en este y ahí jugaba de lateral, con Álvarez jugaba de lateral. Sí, pero Álvarez también lo puso de volante. De volante, él empezó a dar esa responsabilidad. Claro. Pensemos que Gustavo Álvarez, fíjate que para mí es un buen técnico. Todavía no lo veo como un gran técnico, lo veo como un buen técnico. Se equivoca también. Se equivoca. Pero hay que darle este año, pero toda, enterita, la consagración de Asadi, que de no mediar, no sé, un accidente de estos mayúsculos, imprevistos, tremendo, él tendría que estar llamado a jugar el fútbol internacional el próximo año. Para mí Asadi si mantiene este nivel. No. Y lo otro que es Sepúlveda. Es Sepúlveda. Sepúlveda lo transformó porque Sepúlveda era un volante que incluso... Un lanzador. No, que incluso había estado de suplente en Audax Italiano. Claro. Y él lo trae y lo transforma en un carrilero por izquierda que, bueno, por algo en el fútbol brasileño se lo quisieron llevar. ¿Sabes tú que ahora lo entiendo por qué está en la banca? ¿Está lesionado? Pero estaba en la banca. No. No ha ido a la banca, ¿estás seguro? Estaba lesionado. Para este partido estaba lesionado. Me pareció verlo en la banca. No, se lesionó en el partido con Cobresal. Se lesionó y tuvo que entrar Salomón muy tempranamente. Ya, vale. Pensé que era una decisión técnica y eso sonaba un poquito raro. Bueno, lo concreto es que la U juega este miércoles por Copa Sudamericana y en la tabla del campeonato chileno está segunda a solo 2 unidades. No, 6. A 6 unidades, perdón, del líder que es Coquimbo Unido. ¿Tú tienes la tabla, Sergio? Mira, ¿damos los resultados primero? Porque digamos que Palestino le ganó 2-1 a Iquique, Huachipato le ganó 1-0 a Calera, Yaú ya dijimos 4-1 a Unión, Deportes La Serena y O'Higgins 3-3 en un partidazo. Sí. Everton 1-1 con Colo-Colo, con toda la polémica que ya hablamos. Y Coquimbo Unido le ganó 2-1 a Cobresal. Y hoy a las 7 de la tarde se termina la fecha en el Nicolás Chaguán de la Calera con el partido entre Deportes, Limache y Audax Italiano. Oiga, el Limache está muy complicado. Sí. Ya le voy a contar. En el primer lugar está Coquimbo Unido con 44 puntos. Segundo la U con 38. Palestino con un partido menos tiene 35. Audax Italiano 34. O'Higgins 31. Mira que está apretada la parte de arriba. Cobresal con un partido menos también tiene 29. Colo-Colo está séptimo con 27. Ya, digamos los que mismos Colo-Colo puntos que tiene la Católica, pero la Católica tiene un partido menos y es mejor la diferencia de gol de Colo-Colo. Por eso es que Colo-Colo está un lugar más arriba que el Católica. Pero Colo-Colo y la Cato en este momento ni siquiera están en copas internacionales. No están en zona de copa internacional. Ni en Copa Chile tampoco. No, claro, porque fueron eliminados. Claro.
Y después viene Huachipato, noveno, con 25. Décimo, Ñublense, que tiene un partido menos, con 23. Undécimo, Unión La Calera, con 22. Duodécimo, Everton, con 19. Atención con esto. Y Everton aquí, 19, ojo. Y Everton aquí, 19. aquí donde viene todo el... ¿Ya? Porque La Serena tiene solo 18 puntos. ¿Ya? Limache tiene 14, que juega hoy día. La Unión Española tiene 13 y Iquique tiene 10. Es decir, si a Limache le va mal ahora... Que juega frente al Audax. Y la Unión, claro, juega frente a Audax italiano, que está peleando arriba. Así es. La Unión le puede ganar a Iquique en la próxima semana. Puede pasar a Limache. No le alcanza, ¿o sí? Pues está a un punto. Ah, está a un punto. Ay, ay, ay. Bueno, claro, eso en el mundo de la teoría suena hermoso. Claro. Se tiene que dar el partido, que Limache pierda hoy y que la Unión gane el fin de semana frente a Iquique, que va a ser un partido absolutamente aparte. ¿Nos queda poquito? ¿Cuánto nos queda? ¿Un minutito? Sí, para dar una noticia con respecto de nuestra selección. Se ratifican absolutamente que la Roja va a ir a Sochi, a Rusia, a jugar 2 amistosos. El 12 de noviembre los rusos van a jugar, es un cuadrangular, juegan contra Perú en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo y jugarán contra Chile el día 15 de noviembre en Sochi. Luego Chile va a jugar, me parece que tenía programado también un partido frente a Perú, yo no sé si se mantendrá, pero lo concreto, oficial, es que los rusos juegan frente a Chile el 15 de noviembre en Sochi, partido amistoso que va a cerrar el año futbolístico de La Roja, un año para el olvido. Nosotros nos encontramos mañana, don Sergio Antonio. Sí, señor, mañana. En el 90.1. A las 13 horas, 1 de la tarde. Inicia Radio con su programa La Tribuna. Nos despedimos como siempre agradeciendo a los amigos de la Fuente Lastarria, la sanguchilería del barrio Lastarria en Merced 333 y también a todo el equipo y el apoyo que nos brinda el diario elagora.net, nuestra media partner, nuestro aliado estratégico en la web, el diario que debes leer. Nos vemos, Franco, sí, don Fernando, que estén muy bien. Chao, chao. Se acaba el juego, pero la pasión que nos mueve por el deporte continúa mañana, porque dentro del campo están los jugadores, pero fuera de la cancha estamos nosotros, en La Tribuna. Sigue disfrutando de nuestra programación en Inicia Radio e iniciaradio.cl.